Vamos con la última referencia, que sería la referencia que nos va a evidenciar una relación que hay entre la varopodometría y la periostitis tibial. No significa que siempre que se produzca esa situación tenga que ir de la mano, pero bueno, en la mayor parte de los casos donde tenga una periostitis me voy a encontrar este tipo de varopodometría. Y es una referencia que bueno, publicamos hace un par de años en la revista European Journal of Podiatry y nos muestra que los sujetos con menor presión plantar en la primera cabeza metatarsal tienen más posibilidades de generar una periostitis porque eran pacientes sintomáticos de la misma. Entonces, bueno, esto se explica con la patomecánica de la periostitis que todos conocemos, de ese antepié un poquito varo más rígido, ese primer metatarsiano más inestable contra el suelo, no recibe una presión adecuada y eso produce un mayor bending tibial. Y bueno, otra referencia ya para acabar, por ejemplo, esta otra del motociclismo, en esta también pude participar y en esta referencia, bueno, el autor principal, Israel Casado, aplica una tecnología de plantillas sensorizadas en motociclistas y pudimos ver que el resultado era que cuanto más dura era la plantilla, era mejor la difusión de las presiones en el motociclista, no tiene que ser más blanda. Y bueno, ya para acabar quiero enseñaros algunos casos que no me voy a parar realmente porque los vais a ver a nivel de las siguientes clases, pero fijaos, en una colisión tarsal normalmente cuando veamos huellas tan asimétricas va a tener que ver con algo de mayor magnitud que un pie plano semiflexible o un pie plano flexible. Entonces hay que intentar hacer proyecciones radiográficas, pruebas complementarias un poquito más concretas, como serían los TAC, que sería el gold estándar para esta patología. Fijaos en antepiés varos, supinados, rígidos, qué varopodometrías obtenemos más claras, ¿no? Como ese primer metatarsiano tan elevado que tenemos en la zona anterior del pie, pues nos determina una huella plantar totalmente en estrés en varo. Fijaos también pues en este otro caso de un espolón calcáneo magnificado, de una entesitis brutal de la fascia plantar, cómo el paciente con la variable tiempo de contacto disminuye totalmente ese tiempo de contacto. Aquí la colorimetría no es presión plantar. Aquí la colorimetría, bueno, mejor dicho, la colorimetría se obtiene a través de la presión plantar, pero se representa en función del tiempo que ha estado activado ese sensor, ¿vale? O sea que no hay que confundirlo. Otro caso muy claro, fijaos en esta metatarsalgia por un braquimetatarsiano. Fijaos como ese braquimetatarsiano del pie izquierdo en la varopodometría se ve perfectamente en comparación con el derecho, teniendo bien graduado lo que sería la escala colorimétrica. Fijaos también en este paciente infantil con un astrágalo oblicuo, ¿vale? El ángulo tamba, el astrágalo oblicuo iría desde los 30 hasta los 60 grados, más de 60 grados estaríamos en un astrágalo vertical. Y quiero que os fijéis en esta fotografía, ¿vale? Esta fotografía me está evidenciando un poco, fijaos en la isquemia que se produce en el talón izquierdo cuando está levantando el suelo, que todavía no ha habido una perfusión sanguínea buena para rellenar toda esa zona de isquemia, y fijaos cómo nos coincide con la huella del pie izquierdo y en esa zona medial cómo está toda esa isquemia más concentrada. O sea, podemos ver que la varopodometría es una herramienta realmente muy gráfica y podemos aprovechar esa parte gráfica. En este otro caso, que una inestabilidad lateral, se llama más al quinto metatarsiano, y fijaos como todo lo que sería la presión, las fuerzas reactivas, el máximo pico de presión llega en esa fase de medio apoyo en el pie izquierdo, ¿vale? Quiero que os fijéis. Otro caso de rotura del tibial posterior, muy gráfico también, la presión directa al primer metatarsiano, ¿vale? Hay un freno muy marcado del avance del COP. La velocidad del COP aquí sería una variable muy clara para poder verlo bien, y esa huella tan inestable que se genera con este tipo de apoyo del pie izquierdo tan patológico, ¿no? Como es ese músculo tan importante y ese tendón del tibial posterior. Sectorizar. Lo que os he dicho antes, si podéis sectorizar, analizar por zonas, esta es la mejor gráfica que podéis obtener de una plataforma de presiones, por zonas, porque nos va a dar muchísima información. Y si podéis analizar caminando, corriendo y ver las diferencias de un pie pues a la velocidad que va en el paso y corriendo, y veréis huellas que no parecen del mismo paciente. Fijaos en estas fuerzas, evidentemente corriendo las fuerzas se disparan, ¿vale?
Estáis viendo en la parte izquierda de la pantalla, aunque ponga lo otro, fuerzas izquierda y fuerzas derecha, son 2 pies derechos en el mismo análisis dinámico para compararlo, ¿no? Caminando y corriendo. 2 picos, un valle caminando, un pico nada más corriendo, bueno, un poquito inicial de pico del impacto de talón, pero en esa activación de las fuerzas. Y por último, aunque no es la tecnología más adecuada para aplicarlo a este tipo de análisis en el gesto deportivo con las plataformas de presiones, aquí estáis viendo un análisis que os dejo pensar un poquito, pero os lo digo ya. Esto sería un análisis de golf, ¿vale? Un análisis de golf que no es el instrumento más adecuado, porque si pudiéramos entrar dentro del calzado, como para hacer otro tipo de análisis como el que veis ahora, que sería un tiro de baloncesto, ¿vale? Veis ahí cómo se despegan los talones del suelo. Realmente en una plataforma de presiones, pues no estamos viendo el gesto en sí, porque el paciente no juega básquet descalzo ni hace golf descalzo, ¿vale? Entonces, habría que ir más a un tipo de sistemas como el que habéis reproducido en el vídeo, plantilla sensorizada, plantilla instrumentada, plantilla con 100 sensores en cada una de ellas, para verlo bien en clínica. El software nos da unas posibilidades muy grandes, que lo veremos en una clase práctica de plantillas sensorizadas, y bueno, podemos navegar por él y obtener gran cantidad y multitud de variables. Fijaos aquí, quiero que veáis cómo conforme el paciente empieza a moverse, las gráficas de presión, de fuerza y de número de sensores se van activando y van variando, y todo esto lo interesante es verlo luego pormenorizado. Si quiero ver a un paciente con los patines, no lo voy a ver en una plataforma de presiones, obviamente, tendré que verlo en una superficie que pueda patinar. Tampoco tiene mucho sentido verlo en una recta, ¿no? En el laboratorio, porque realmente no se puede realizar el gesto como tal. Si las condiciones nos lo permiten y tenemos espacio suficientemente amplio, cogeremos al patinador y nos iremos a analizarlo en una superficie mucho más amplia, como podría ser pues alrededor de nuestras instalaciones de análisis. Tenemos por suerte una carretera amplia que no pasan muchos coches, y por aquí podemos analizar al patinador, ver giros, ver con las plantillas sensorizadas el gesto exacto que queremos buscar, pues en el empuje, en cómo toma una curva. Pues la verdad que las posibilidades, cuando estamos ya en un terreno abierto, en cualquier disciplina deportiva, las posibilidades con este tipo de tecnología de plantillas sensorizadas son enormes. Pero la clave será, por supuesto, monitorizar también los tratamientos, y monitorizar los tratamientos mediante plantillas que ya integren esta sensórica, ¿no? Os muestro un avance de lo que va a ser el futuro de los tratamientos ortopodológicos, que son las plantillas inteligentes. Aquí estáis viendo en el vídeo que la plantilla inteligente me permite, con la geometría del paciente, analizarle sus presiones plantares. Obviamente son un tipo de tecnología todavía que no está muy instaurado entre todos los profesionales, pero ya incorporan sensores de presión, incorporan baterías, acelerómetro, giróscopo, magnetómetro, diferentes tecnologías que nos permiten medir muy bien en diferentes situaciones, como la que estáis viendo, que sería el caso del esquí. Podríamos analizar a un corredor en una prueba muy larga, tipo trail, ultra trail. Podríamos analizar un partido de fútbol, cualquier gesto que se nos ocurra, y evidenciar bien toda esa cantidad de cinética y presión plantar. Por lo tanto, vamos a las conclusiones de la clase. Debemos tener en cuenta que la baropodometría, para investigar con ella, tenemos que tener una fiabilidad y una validez de la plataforma. Debemos grabar a los hercios máximos que permita la plataforma cuando queramos investigar. Si queremos estar en clínica y para que el análisis tampoco nos ocupe demasiado, podremos seleccionar pues, en niños menos hercios, en adultos un poquito más, y a lo mejor en pacientes deportistas pues podríamos ir a más hercios. Pero para investigar, sea un niño o sea un deportista, máximo número de hercios, porque es máximo número de información por segundo y de imágenes por segundo de plataforma. Utilizar protocolos, protocolo del segundo, tercer paso, nos vamos al del tercer paso, que es el más fiable, como hemos dicho. Sectorizar la huella plantar, fundamental sectorizarla, porque para analizar bien las zonas es algo indiscutible y que nos va a dar muchísima información de la zona metatarsal, como decíamos antes en la periostitis, por ejemplo, el primer metatarsiano o lo que busquemos. Controlar la velocidad con sistemas de fotocélulas, con sistemas cinemáticos tipo AutoGate, colocados paralelos a la plataforma, lo que queráis, pero la velocidad del paso es totalmente dependiente, digamos, el resultado que vamos a obtener, ¿vale? Porque se va a incrementar o va a disminuir esa presión plantar. La comprobación de tratamientos, de la efectividad de estos tratamientos, lo vamos a hacer de 3 formas, ¿vale? Una, para la estática podemos utilizar plataformas de presiones. 2, para la dinámica tendremos que utilizar siempre plantillas instrumentadas. Y 3, para analizar la efectividad de los tratamientos en la vida diaria de los pacientes, lo que va a llegar en el futuro y se va a instaurar, van a ser las plantillas inteligentes.
Con esto finalizamos la clase de introducción a la tecnología de la baropodometría y a su aplicación en investigación. Espero que saquéis el máximo provecho y que en otras clases que componen el curso de baropodometría podáis obtener un poquito más detallado lo que sería la aplicación clínica en la estática, en la dinámica y en el gesto deportivo, como os enseñarán otros profesores.